Bueno, arranca una semana interesante hoy lunes, complejo. Algunas noticias están hablando de que hay problemas en las bolsas del mundo que están cayendo, todo esto de Trump y esa locura que tiene de los aranceles que va y viene, que hace que, bueno, las empresas realmente sean como las argentinas, ingobernables. O sea, no se sabe, no se puede proyectar, no se puede planificar porque no se sabe si Trump pone aranceles o no pone, o si saca, o se los va a dar a una parte, o se los va a dar a todo, o va a atacar a China, a Canadá, a Estados Unidos o a Europa. Entonces esto está teniendo una estabilidad que obviamente va a pegar a la Argentina, que está todo atado con alambre, como cada vez que el Fondo Monetario anda por estos pagos prestando plata, ¿no? Después nos echan la culpa a los argentinos de que dicen que nosotros nos llevamos toda la plata y demás, como he escuchado en algunos reportajes al respecto. Compañeros, que quede bien claro, como peronistas sabemos que la Argentina es un país absolutamente rico. Mal administrado hace que sus habitantes sean pobres. Entonces, partamos de esa base. Potencial, todo porque tenemos todos los recursos naturales necesarios para sobrevivir e incluso para venderlos afuera. Pero mal administrados se convierten en un saqueo que siempre perjudican al pueblo. Así que en esas condiciones estamos. Hoy va a ser un día crítico, siempre los viernes, en una época los viernes eran días críticos porque era cuando se sacaba el dinero, pero lo que está haciendo el gobierno ahora, como lo está haciendo este gobierno y otros anteriormente, el viernes lo cubren, salen a comprar o a vender dólares según la necesidad y patean la pelota para el lunes, parece, porque ahora cada vez que aparecemos o nos despertamos un lunes empezamos con problemas, obviamente que generan zozobra en todos los habitantes del país y obviamente y sobre todo en el sistema financiero, ¿no? Argentino, porque el mundial, a pesar de que está bastante complicado, sobrevive a la Argentina. Vean que ahora se ha argentinizado el mundo, principalmente lo veo a Estados Unidos bastante argentinizado con respecto a sus dirigentes. E incluso hasta creo que experimentaron algunas cosas acá y las están aplicando allá, ¿no? Con la diferencia de que acá tenemos un liberal y allá tenemos un tipo que está regulando absolutamente todo y que tiene la idea de regular hasta el mundo entero, ¿no? Tratando de producir un cambio que a mí me parece que no le va a resultar, primero por las formas y segundo porque, bueno, tienen un problema financiero, especialmente con el tema del dólar y deuda, complejo. Y bueno, es otro tema. Lo que estamos acá en Argentina, tenemos que ver los problemas argentinos. He visto el programa de Rebord del domingo. Interesante. Muy grande la mesa, me parece. Rebord, te exageraste demasiado. Había personajes muy grosos que uno quiere escuchar. Maslatón, Mayra Arena, el Pollo Sorero. Personajes muy interesantes y otros personajes más ahí. Perdón, no quiero ser despectivo con el tema personaje, pero si no, son figuras, digamos, principalmente algunos de la política y la política económica que trascienden. Mayra Arenas, para escucharla, yo, Becerro de Oro, la verdad que es impresionante el cerebro que tiene, es una ídola total de oro, con un cerebro magistral, entonces escucharla siempre es muy rico. Pero cuando hay otros personajes, el mismo Maslatón, también muy interesante escucharlo con la parte económica, con su visión liberal. Pero era lo que me llamó más la atención, era hacer este recortecito donde un liberal y un trotskista se ponen de acuerdo en algo, cosa que el peronismo todavía tenemos algunos que se golpean el pecho diciendo que son peronistas, que son los más peronistas y tratan de progresista al resto, que hablan de la deuda como algo beneficioso, parece, o por lo menos que con cierto respeto se lo trata, cuando debería ser algo en que realmente tenemos que analizar. No digo para no pagarla, porque eso sería una locura, sería la gran Venezuela. Recordemos que el que pone la deuda y el que impone las deudas y que impone al FMI que nos den cierta cantidad de dinero para que después nosotros quedemos prendados, tiene 11 portaaviones. Entonces hay que hacerlo inteligentemente. Pero muchacho, el que no llora no mama y el que no se queja, bueno, va a recibir una vacuna todos los días. Y esto realmente ya es una vacunación más que un préstamo. Vamos a escuchar al liberal y al trotskista ponerse de acuerdo con respecto a la deuda y después hacemos un pequeño comentario. Ahora viene la realidad. Lo que pasa es que cuando se discute de economía se discute en la mitad. Se miente. A ver. No se discuten los verdaderos problemas de la economía. ¿Cuáles son los verdaderos? La deuda externa.
La estafa de la deuda externa. Totalmente. La ilegalidad de la deuda Problema externa. número uno hoy del Perdón, país. tengo que coincidir con el compañero trotskista. ¿Sabes qué? Tiene razón, la deuda pública es el gran Es fraude el gran- nacional. es el- Carlos, fraude. vos siempre Ahora- hablas de la expansión de la emisión secundaria, del famoso M2 y demás. ¿Por qué La emisión de deuda de corto plazo, exactamente eso? las letras que migraron del Banco Central al Tesoro, es lo mismo que la emisión monetaria, es exactamente igual. Y eso va a terminar yendo a precios. Y la deuda externa es un... Todo lo que sea bono, las LECAP, las LELIC, todo bono soberano o bono que se ha inventado para que la gente no vaya a comprar dólares, y las empresas principalmente no vayan a comprar dólares, ni siquiera los ciudadanos, porque bueno, vieron los ciudadanos, podemos comprar $200 y con una cuota de impuesto que prácticamente lo hace impagable y improductivo ahorrar en dólares hoy en día comprándolo legalmente. No, raro que te tiran al blue, pero bueno, no es el comentario. Todo es generar deuda a futuro. O sea, patean la pelota que le va a reventar a alguien en algún momento, o a ellos mismos, como está pasando hoy lunes, de lo que pasó, como les decía al principio, lo que tenía que haber pasado el viernes, lo patearon para el lunes y ahora está la economía en un problema, ¿no? Vamos a ver si zafan, siempre lo van a la forma, pero toda esta generación de deuda siempre termina en lo mismo, la termina pagando el pueblo. Mañana empieza el mes y aumenta la nafta y todos los combustibles. Eso va a precios también. Entonces, veamos cómo la inflación sigue, a pesar de que dicen que la bajaron, tenemos una inflación a nivel mundial exorbitante. Y todo se debe a la deuda, que arranca originalmente, principalmente, y con el condicionamiento del FMI. Un fraude histórico en Déjame Argentina. terminar la idea. Perdón, pero era para coincidir con vos, no importa que pensemos distinto. No importa. No hay ningún problema. Vos fíjate una cosa, la deuda externa históricamente fue una estafa al pueblo argentino. Se impone con una dictadura militar. Vos recordás, vos eras muy chico, vos no habías nacido, pero en la época de Isabel Era inexistente, Sarney, pero tengo claro, en la ahí. época de Isabel había 4.000 millones de dólares de deuda externa. Cuando se van los militares, 40.000 millones de dólares, que Cavallo estatiza la deuda privada. ¿Yo por qué tengo que pagarle la deuda a los Bunge, a Malita Fortabat, a todos esos garcas que agarraron, pidieron plata, se la llevaron afuera y no la trajeron? ¿Por qué yo tengo que pagar una deuda que Macri contrajo 45.000 millones de dólares y vino acá para usar la bicicleta financiera y llevársela afuera? Obrero, Entonces, permíteme, déjame esto, las generaciones actuales tienen que saberlo. Las empresas privadas en el proceso militar adquirieron deuda externa y un día dijeron, no la pagamos, que la pague el Estado. Y Cavallo Bueno, no fue Cavallo, no importa, Sí, pero Cavallo fue, está en el Banco fue- Central. fue posterior a él. No importa. Esto pasó en Argentina. ¿Hay algo más corrupto que eso? Te digo, para los sectores, entre comillas, liberales que hablan de la corrupción, ¿hay algo más corrupto que la cesión de la deuda de empresarios fallidos a cargo, a partir de ese momento, de todo el pueblo argentino? ¿Por qué esto? ¿Por qué el experimento de Macri con el FMI tiene que recaer en manos de todos nosotros? Y ahora otra vez, 20.000 palos más, No, y Caputo es doblete, oficialmente. con dos gobiernos. Lucía- Bueno, deuda. Yo, desde mi punto de vista, el principal problema, no hay forma de hacerle entender a los que están queriendo ser peronismo doctrinario que esto es un problema y que en realidad hay que hablarlo y hay que zapatear y hay que quejarse y hay que denunciarlo. Pero bueno, creo que estamos con el chip cambiado y aceptando cosas que son contrarios a la doctrina peronista. Independencia económica, justicia social y soberanía política. ¿Cómo vamos a ser independientes económicamente cuando tenemos una deuda del tamaño que tenemos, cuando el condicionamiento del FMI es prácticamente absoluto? Y cuando ya lo hemos visto cuando viene al país, lo que hace siempre va mal para el país. Nos convertimos en consumidores mundiales en vez de ser productores, ¿no? Tengo que escuchar a algunos economistas nuestros diciendo que la deuda hay que pagarla, que la deuda es para esto, que hay que trabajar y hacerlo. Bueno, primero plantémonos, sentémonos y digamos, muchachos, esto fue una estafa, vamos a pagar porque nosotros somos un país serio y nos comprometimos, pero vamos a poner nosotros las condiciones de pago. Dado que no se hizo una vereda, como digo yo, no se pavimentó una ruta, no se hizo absolutamente nada, fue solamente para especulación financiera de empresas
que pertenecen, de grupos económicos que pertenecen a los países que mandan que el FMI nos dé los préstamos que nos da. Estoy hablando de BlackRock, JP Morgan, que también estaba, y muchas otras empresas que están ahí metidas, que hoy tienen muchos intereses económicos, qué sé yo, Mercado Libre, por ejemplo. Como hay intereses extranjeros metidos ahí y que hoy en día nos ponen condicionamiento incluso para la venta de artículos en el país, ¿no? Bueno, pero me voy de nuevo por las ramas. Tenemos que zapatear, denunciar que esto fue una estafa y después, bueno, nos sentamos y decimos, vamos a pagar. Pero muchachos, nosotros no la usamos esta plata, se la llevaron ustedes mismos. Entonces, vemos cómo la renegociamos. Como hizo Néstor Kirchner, que no hace falta, tenemos que ir pocos años para atrás y ver qué fue lo que se hizo, ¿no? Y una renegociación de lo que está pasando. Pero la deuda fue una estafa y se utiliza para eso. Y hay muchos vivos adentro que por un porcentaje, imagínense, 45.000 millones de dólares, llevarse un puntito de interés, un puntito de ganancia, estamos hablando de muchísimo dinero, ¿no? Cuando después lo termina pagando el pueblo. Está Mayra Arena ahí presente y después se le hace una pregunta acerca de qué debería hacer el peronismo, un cambio. Vamos a hacer algún análisis ahí, porque Mayra es una genia total, tiene una característica muy particular, que es saber tener una lectura muy especial de lo que pasa en las bases, de lo que pasa en el pueblo, y la verdad que es un gusto escucharla. Pero vamos a ver qué piensa esta argentina de lo que tendría que hacer el peronismo, esta peronista, quise decir, perdón. Vamos con eso. Vos señalás bien entonces esta idea de que el default no deviene en peronismo y una especie de sentimiento procomunitario pro Estado. No van a ir corriendo a los brazos del peronismo. Vos sos peronista. Absolutamente. Quiero preguntarte también por una cosa más proactiva. ¿Qué crees que debería ser? O sea, ¿sobre qué vectores debería entonces pensarse el peronismo si quiere interpretar esto que está pasando? Volver a la patria, a pensar en el futuro y en los problemas reales. Pero hay algo que el peronismo hizo siempre y que, es más, reconozcámosle a Milei o incluso a otros gobiernos anteriores que fueron de derecha, han conquistado desde la fortaleza. Es decir, han salido a hablar con una noción de patria, de futuro, de resolver los problemas, de salir adelante. A mí el peronismo llorón o el peronismo pija muerta, que sale a conquistar desde la perspectiva de tenemos que cuidarte, tenemos que estar ahí acompañándote. Recordá que la campaña de la Rúa fue una cosa así de voy a estar al lado de cada enfermo, voy a estar al lado de cada argentino que me necesite. Me parece que es una cosa que no va con el peronismo. Me parece que es una cosa que ha desplazado a lo que era en realidad un futuro, un proyecto de nación patriota, que significa no amar a la bandera o tener la escarapela o tatuarse las Malvinas o el sol patrio que está de moda. Significa que en tu concepto de patria no existe dejar que tu compatriota pase hambre, no existe dejar que tu compatriota trabaje para ser pobre, se trabaja para ser digno y se generan las condiciones políticas para que trabajar sea inevitable sinónimo de progresar. Eso hoy no está pasando y el peronismo no lo está pensando tampoco. Pollo. Bueno, sí, concuerdo, absolutamente, ¿no? Creo que era lo que hablamos de la unidad básica. La otra vez la unidad básica está compleja, está compuesta por muchos compañeros que siguen a Moreno. Entonces, estamos teniendo algunas diferencias internas. Espero que no pase a mayores, pero desde mi punto de vista lo doctrinario para mí es fundamental, y seguir ciegamente a alguien y absolutamente por solamente portar un apellido porque me ha caído bien en algún momento me parece complejo. No está en mi naturaleza, yo entiendo que yo soy un tipo bastante complejo en ese tema, entonces bueno, hay una complejidad ahí, pero no vamos a hacer más que un comentario. Pero hablamos en la unidad básica el tema de que se necesita volver a hablarle a los trabajadores. Y es lo mismo que decía al principio de este video. La Argentina tiene un potencial absoluto, muy diferente al resto de Latinoamérica incluso. Porque es un país que incluso hay
tres grandes potencias, va a haber una cuarta, probablemente que sea Colombia, otra, pero es de México, Brasil y Argentina, hablando industrialmente, ¿no? Y Argentina yo creo que tiene el tamaño justo, porque las otras dos son muy grandes, con mucha población, con muchos problemas que trae esa población, además un problema de tener mucha población y encima con una línea de pobreza muy grande, tiene una complejidad. Nosotros, el más chico, tener los mismos problemas, pero en menor territorio y con menor población, nos puede permitir jugar de otra manera, ¿no? Una cosa es mover un barco y otra cosa es mover una lancha. La maniobrabilidad de la lancha es mucho más rápida y nos da más posibilidades. Creo que la Argentina es como una lancha rápida hoy en día. Los otros son barcos que hay que ponerlos en movimiento, estar viendo ciertos factores que son complejos. En cambio, la Argentina me parece, de un ejemplo un poco medio simple, pero bueno, creo que es la característica de la Argentina, más el potencial geopolítico que tenemos y la cantidad de recursos que tenemos como nación, formidable. Entonces, sería cuestión de poner a administrarla bien, pero bajo la doctrina peronista, ¿no? Comunidad organizada, 3 banderas, y las 20 verdades como peronista. Y después, bueno, hay un montón de factores importantes, la tercera posición, ni yanquis ni marxistas, y otros factores que nos enseñó Apotegma, que nos ha enseñado el peronismo a través de, obviamente, de las enseñanzas del general, que nos permiten tener una visión diferente, ¿no? Totalmente americanizada, que nos permite, obviamente, también trabajar para un país con las características que tiene ¿no? De ser un crisol de raza y que tiene otras características con respecto. Al ser un crisol de raza somos más inclusivos y tenemos otras características. Y bueno, nos permiten ser diferentes, pero tenemos que tener una política muy propia. El peronismo la tiene las cualidades y tiene el eje de pensamiento que nos va a permitir lograrlo. Pero tenemos que ser estrictos, no podemos empezar a adquirir pensamientos externos, ¿no? Bueno, yo creo que lo que dice Mayra es muy interesante. Hay que ir por ese lado, hay que volver a hablarle al trabajador, hay que hablarle de la potencia que tenemos, de la posibilidad de progreso, de las cualidades, y después hay que ponerse a negociar, pero negociar fuerte, con la fortaleza que tenemos como país, y de lo que somos, y del amor propio que tenemos, ¿no? Y después ojalá podamos hacer una escaloneta, pero política. Y eso es fundamental también, ¿no? No plantear la política desde la división, porque es un principio y un valor, la unidad. Obviamente hay que entrar en la discusión, ser bien claro con nuestra postura, por dónde vamos a ir, cuáles son las banderas que nos van a guiar, que ya las tenemos. Habrá que agregar alguna otra, habrá que ver, ayornarse con los tiempos modernos. Estamos en 2025, con un mundo absolutamente cambiante, con una ventana que se está abriendo fundamentalmente también para la Argentina, compleja, muy compleja, pero si nosotros somos ordenados internamente, bueno, vamos a poder plantearnos y pararnos desde otros objetivos, ¿no? Que eso es fundamental. Bueno, los quería dejar con esa reflexión. Voy a leer sus comentarios. He tenido comentarios muy interesantes, compañeros muy interesantes. Vamos a tener... yo la miro a Mayra y realmente digo que tenemos que ver nuestras características. Yo creo que Mayra es una formidable conductora, debería ser. Y si ella lo desea, bueno, realmente podría ser muy interesante para el peronismo como organización, ¿no? Porque ahora hay que salir de abajo hacia arriba y de la periferia al centro, como enseñó el general, ¿no? Fundamentalmente ahora que la conducción realmente está muy captada por un sistema que viene de afuera, un sistema externo, que realmente estamos trabajando para el sistema financiero, y con esta deuda externa que tenemos vamos a empeorar cada día más, hasta que en un momento esto explote, y si nosotros estamos preparados, bueno, vamos a tenerla. Veamos también para el norte, por ahí, para el tema estoy hablando específicamente de Formosa, hay que escucharlo un poco más a Mayán tiene que aparecer un poquito más, Infran allá en Formosa
Debería parecer un poquito más, obviamente están totalmente apretados por el gobierno, con un sistema que viene de arrastre de la época del kirchnerismo, pero un sistema que sabe apretar a los que están en la cabeza de las provincias y también intendencias y demás, ¿no? Entonces es un sistema complejo que hay que desarmar y volver a armar. Y si no es en mano del peronismo, no va a ser muy productivo para nuestra patria. Hablemos con patriotismo, hablemos con doctrina y tratemos de organizarnos, compañeros, como dije, de abajo hacia arriba y de la periferia al centro. Pero hay que jugarse un poquito, ¿no? Hay que jugarse un poquito, ¿sí? Yo estoy siendo bastante vapuleado por el tema de ser un poco contrario a Guillermo Moreno, cuando si Guillermo Moreno vuelve a ser el Guillermo de antaño, el que originalmente nos enseñaba acerca de seguir la doctrina, y no hablamos tanto de doctrinas externas, como la doctrina Monroe y otras doctrinas. Lamentablemente tengo que mencionarlo cada vez que lo digo, porque la verdad que para mí es frustrante que el peronismo esté hablando de la doctrina Monroe como si fuera propia. Pero es uno de los principales problemas, y de ahí tenemos que hablar de un montón. Hay una lista enorme, una lista enorme. La mirada hacia la deuda externa, la mirada hacia el FMI, la mirada hacia algunos personajes políticos que están apareciendo y que hacen mucho ruido a nivel mundial y que no van a ser, todo lo contrario, no van a ser a favor del país, van a ser totalmente contraproducente para el desarrollo de nuestra patria. Así que tener cuidado, fortalecernos internamente, buscar la unidad, pero en base a lo que ya conocemos dentro del peronismo. Les mando un abrazo grande, los escucho, los leo, mejor dicho, y vamos comentando. Gracias.